Hola, muy buenas a todos. Si miramos un poco la pantalla, reconocemos todas las caras que hay en ella. Son identidades y referentes a nivel local, gallego y nacional. Vamos a empezar por nuestra tierriña, por el señor de la Mariña, don Roberto Anidos. Muy buenas, boas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paco Basanta, más que conocido por todos los que estáis en el grupo y los que estáis viéndolo a través de las redes, de Facebook, de canal de YouTube y también por Twitter. Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo a todos. Encantado de estar Eh, aquí, claro. También acompañado, que todo hay que decirlo. La compañía sigue progresando con un referente a nivel nacional en la venta de helados al por mayor, al por menor y también, por supuesto, con sus crónicas, sus comentarios y su día a día en Movistar. Muy buenas, Chema. Un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un placer para mí estar con todos vosotros aquí en una semana tan importante para el breoganismo o para el lucencismo, ¿no? En términos generales. Exactamente. Tan importante es que también tenemos con nosotros a un referente de la prensa. Es joven, pero en la prensa de Granada, de Radio Marca, Mario Torres. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y encantado de estar aquí otra vez más contigo, José. Bueno, yo creo que aquí ya que hay que lanzar ya esto al aire y partido de la jornada, sin duda, es el Granada-Breogán. No hay más que hablar. Vamos a entrar en tertulia directamente, cada uno que vaya opinando y sin cortapisas, con total libertad, como siempre ha sido en este medio. Vamos a empezar, si os parece, por Granada. ¿Novedades del equipo? Pues están todos disponibles. A priori no hay ninguna baja para el partido de Pablo Pín, entonces va a tener que decidir porque tiene 13 jugadores con la baja de Will Barton, que al final acabó cortándose el contrato y la llegada de Scott Banford, que ha caído de pie, hay que decirlo así, en el equipo de Pablo Pín, y tiene toda la pinta de que va a ser Germán Martínez. Hay mucho overbooking en el puesto de 1 y de 2 en el Covirán Granada y en la última jornada está siendo el habitual. El malagueño no está contando mucho con Pablo en estos momentos de la temporada y tiene pinta que va a ser el descarte. Y luego hay que decir que en Granada hay optimismo, pero a la vez tranquilidad. Es decir, saben que es un partido muy importante el que tienen mañana frente a Breogán a las 6 de la tarde, pero que no se la llegan a jugar del todo, porque luego tienen 3 oportunidades más. Pero en caso de ganar y ganando el Basqueverat, prácticamente se dan por salvados. Mañana, Mario, esperamos un pabellón totalmente lleno, ¿no? A rebosar. En este momento quedaban 48 entradas, comentabas. Sí, quedaban 48 entradas, pero me confirman que están a punto de venderse todas y probablemente rocemos un lleno, como el que hubo el año pasado en el partido frente a Juventud de Badalona. Y al final también el club está promoviendo eso, porque ha sacado una promoción de 2 entradas por 15 euros para todos los abonados del Covirán Granada y va a preparar fanzón y va a regalar camisetas para que esto sea una olla a presión en el Palacio de los Deportes. Y vamos al lío ya propiamente de Brogan. Paco, ¿cómo ves la trayectoria de las últimas jornadas del club? Bueno, pues un poco como fue la temporada, ¿no? Accidentes, enfermedades, marchas, cambios, partidos perdidos en los últimos momentos. La verdad es que si faltaba algo a toda esta temporada es que dos partidos que a priori tampoco entraban, digamos, de forma directa en que pudieran contar, ¿no? De cara a la salvación, como es el de Baskonia y el de Gran Canaria, resulta que los dos los pierdes en el último suspiro y se convierten, pues, dos partidos cuyas derrotas a priori no tendrían que tener mayor trascendencia en un varapalo terrible tanto para los aficionados como para el equipo, que desde luego, bueno, pues están acusando estos golpes continuos casi sin tiempo a recuperarse del anterior. Y entonces, bueno, pues es un poquito lo dicho, ¿no? Antes a micrófono cerrado, Chema nos daba una serie de datos con respecto a los finales que ha perdido el Breogán este año, que, bueno, que no hace falta repetir porque todos los conocemos, ¿no? Pero yo creo que sí podemos hablar en ocasiones de mala suerte en aspectos concretos, pero cuando se repite un mismo patrón, yo creo que el análisis tiene que ir un poco más allá, ¿no? Y el Brogan creo que este análisis es muy sencillo y muy claro.
es un equipo capaz de trabajar, de dejar un equipo como Gran Canaria, que es el sexto en anotación de la liga. Creo que su promedio está un poquito más por encima de los 84 puntos, más o menos. Estoy hablando de memoria. En el minuto 33 de partido llevaba 47 puntos anotados, ¿no? Entonces, es capaz de conseguir esto. Pero claro, si después cada punto que logras es todo casi un ritual, ¿no?, de sacrificio humano, porque no hay forma de anotar, pues evidentemente, lo decía el otro día, la especulación en baloncesto no funciona. Es decir, no vale. Aquí hay que atacar y hay que defender. La defensa nos han enseñado desde pequeñitos, a los que tuvimos algo que ver con el baloncesto, que es una parte fundamental, que es lo que da la consistencia y que es desde donde se ganan campeonatos, ¿no? Pero claro, siempre y cuando vaya acompañada de un mínimo en ataque. Un punto en 7 minutos es lo que anotó el Brogan ante el Gran Canaria. Esto limita absolutamente. Y ahí, pues, ¿qué quieres que te diga? De cara al partido de sábado, pues es el gran temor y lo que hace que yo personalmente pues no sea demasiado optimista con respecto a las opciones que pueda tener el equipo lucense. Chema, ¿cómo valoras, ya dije, sin cortapisas el día de hoy, cómo valoras las rotaciones en los últimos encuentros, sobre todo en el último del equipo lucense? Bueno, yo os puedo contar que me salí de hacer el partido de Movistar Estudiantes en Torrelavega contra Grupo Lega Cantabria y me enganché a ese final de partido porque después tenía que hacer el Thunder Palencia Covirán Granada y estoy viéndolo en la redacción. Y bueno, lo cierto y verdad es que me extrañó bastante, pues sobre todo ver que jugadores que deberían ser referentes en la anotación, pues como puedan ser Robinson, McLemore o Juan Fernández, que sí tenía algún problema de faltas personales y había estado minutos en el banquillo, me extrañó no verles en pista. Hablaba Paco de lo importante de la defensa, sí, claro que es clave intentar defender bien y dar esa consistencia, esa solidez al juego, pero al final recordemos que en este deporte gana el que mete un punto más que el otro. Esto es así, ¿no? Al final es tan sencillo como eso. Bueno, creo que el equipo tiene que encontrar el equilibrio en el sentido de que sí, de que al final yo tengo la sensación de que se desfonda en defensa y luego no llega al ataque, ¿no? Y en el ataque pues tampoco tiene esa claridad de ideas, sobre todo en la generación de juego para buscar las ventajas. Y bueno, creo que es al margen de un problema de esas rotaciones, que puede ser o puede ser puntual de ese mismo partido, creo que es un problema de creación de juego, ¿no? Y en eso también pues tienen mucho que decir los generadores de juego, y creo que pues probablemente al Río Breogán le falte pues esa chispa ¿no?, de ser capaces de crear cosas desde el juego exterior a veces. Y bueno, y creo que eso es lo que adolece de esa chispa y sobre todo de pues, que haya jugadores que sean capaces de romper un poco el sistema y de asumir la referencia anotadora en muchos sentidos. Lo vais a ver precisamente con, no sé si habrá venganza del éxodo de Scott Bamford, pero bueno, es un jugador pues bueno, pues que es capaz, ya lo vimos en el estreno con Covirán Granada, es capaz de meter el tiro que tiene que meter, de salir de un carretón, de echar el balón al suelo, de sacarse una bomba, bueno, pues de hacer un poco de todo. Ya ni hablo, ¿no?, de Sanan Musa o de otros tipos de jugadores que han pasado en los últimos años por el Río Breogán, pero sí creo que este equipo desde el inicio en su construcción ha adolecido de generadores. Sobre todo, mirad, yo cuando bueno, pues he estado en contacto con gente de la NBA, allí se habla mucho de dos perfiles de jugadores, de generadores y de finalizadores. Creo que el Río Breogán tiene muchas líneas, muchos finalizadores, pero adolece de generadores. Y claro, es decir, para que Joguela o Momirov finalicen un tiro, pues bueno, hay que saber generárselo, ¿no? Porque son jugadores que finalizan, o para que Sayu sea capaz de rematar un balón doblado. Pero claro, si no tienes la capacidad de generación,
pues es un problema, y creo que se está siendo pues, el gran problema de este Río Breogán para ser pues bueno, pues el peor ataque de la liga. Roberto, quería comentar contigo la generación de minutos de jugadores, ¿no? Tanto Granada como la de Breogán en la última jornada. Granada, 7 jugadores cubrieron 82% de los minutos en pista y 5 de los restantes, 18%. Y en Breogán, 6 de ellos, 70% y 4 el 30%. ¿Tienes alguna valoración al respecto? Yo creo que es una tendencia, pero no pasa solo aquí. Yo creo que hemos pasado de jugar con 12 jugadores que se intentaban que tuvieran ese rol de que cada uno que entrara pues, en la pista tuviera esos 10 o 12 minutos, y incluso con jugadores que jugaran mucho, pues no más de 21 minutos. Pero con el paso de los años hemos vuelto un poco a una rotación corta. Ocurre pues en la NBA, ocurre en fases ya finales de Euroliga, ocurre, o sea, yo creo que al final la gente, pues el entrenador o los jugadores, que son los que dictan la sentencia de la cancha, pues hay 7, 8 jugadores que están al nivel y otros pues que a lo mejor no, por muchas circunstancias no lo están. De lo que estabais hablando, yo voy a añadir una cosa. Es cierto que yo soy muy fan de los bases, ¿no? Yo creo que el baloncesto tiene que tener esa fluidez. El baloncesto, cuando dicen que es muy sencillo, claro, es muy sencillo cuando sale sencillo. Entonces los bases tienen que dar y que mostrar esa centésima de segundo más para iniciar la jugada antes que los defensores, y luego y poner el balón en cada sitio, pues a cada jugador, porque le conoce, porque están entrenando, y cómo doblar el balón, y etcétera, etcétera. O sea, al final el baloncesto es armonía, y casualmente los equipos que estamos abajo nos falta la armonía. Pero yo donde hago hincapié, porque he visto todos los partidos del Breo en la televisión, y de otros equipos que estamos abajo, es un poco también el factor psicológico, ¿no? Que yo creo que es el gran factor de este deporte. O sea, yo cuando me preguntan, yo siempre digo, si aquí todos saben jugar al baloncesto, o sea, esto es ACB, o sea, aquí hasta el que, el que tú creas que es el 12º jugador es muy bueno, ¿no? Entonces, lidiar con esa presión que el Breo está lidiando desde hace tiempo no es fácil, y más cuando hay una carga tan emotiva tanto alrededor del equipo, que es el gran aval y la gran baza de este club, y pues hay que gestionarla muy bien. Yo siempre, es más, siempre con algunos clubes que conoces, y siempre les digo, tenéis que pensar pues de contratar psicólogos deportivos, Sí, especialistas señor. que sepan, bueno, es que esto no pasa nada, esto es una profesión con muchísimo estrés, y más cuando en fases de temporada, que el estrés tiene unos picos terribles, y yo creo que tendrían que mirarlo, porque si no, eh, era un poco por lo que decía Paco, ¿no? O sea, ves jugar bien al equipo durante 30 minutos, y de repente caen en un fondón de 4 o 5 minutos, que muchas veces, bueno, una es por el rival, en buena lógica, pero otra es porque, claro, hay que gestionar que después de perder ese balón, o después de ese tiro que no debías haber tirado, o después de que pues, el entrenador te dijo una cosa e hiciste la contraria, pues volver a la casilla de salida y seguir con el plan, ¿no? Y eso creo que el aspecto psicológico es importante. Yo Sí, pero incidiendo, sí, perdona, Cheme, es que quiero seguir incidiendo en lo mismo, por lo de ahora. En cuanto a minutos de juego del último partido de Brogan, Movirov 34 minutos, Sergi García 26, casi lo mismo que Polite, también 26,44, y después ya tenemos los dos pivos, Saco y Juan Fernández. A mí me llama mucho la atención el caso de Robinson, 18 minutos, el caso de McLemore, 16, siendo los máximos anotadores junto con Polite y Juan Fernández del encuentro, ¿no? Yo no sé si tiene alguna lectura para vosotros. yo creo que hay que ir a una lectura eh, más sobre construcción de plantilla y sobre roles, quiero decir. Es decir, al final, yo aplaudo la gestión que ha hecho el Covirán Granada de reconstruir la plantilla. Me parece brillante cuando es muy difícil, y sobre todo a los que nos ha tocado hacer plantillas, al margen de la complicación de reconstruir sobre la temporada.
creo que lo clave en una plantilla es que sea una plantilla versátil, pero que esa versatilidad sea una carta tapada a manejar por el entrenador. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Granada ahora tiene a Jacob Wiley, que puede jugar de 5 con Cheatham o de 4 con Malik Dime, pero no está obligado a jugar por necesidades del guión de 5. Eso en el Breogán no pasa, porque Juan Fernández debería ser el 4 y por las contingencias, por las salidas, las entradas, no poder fichar, Juan Fernández ha tenido que ser multiusos, pero pasa lo mismo en la dirección de juego. En la dirección de juego, pues lo mismo Sergi García tiene que sobrejugar minutos y no debería, pero la construcción de plantilla te obliga a eso. Pues Covirán Granada es que ahora Cristian Díaz, que es un jugador que muchas veces compatibiliza en esa situación en tándem que utilizan con Lluís Costa, pues después de la llegada de Russell no le necesitan tanto. Pero claro, pero es que tienen 3 bases para poder utilizar. Pero os digo lo mismo con la llegada de Baltonen. Probablemente el equipo adolecía de un 3 grande y solo tenía ya Pera Tomás, y ha llegado Baltonen, que es otro jugador que entra en esa rotación. Al final, tener a disposición del entrenador una variedad de jugadores y de perfiles, pues le permite tener muchas alternativas y muchas variantes. Hemos visto a Kramer durante gran parte de la temporada jugar de 3, no ha hecho una mal temporada, pero ha explotado la anotación jugando de 2 cuando ya había un 3 fichado como era Baltonen, y ahora encima le metes también a Scott Bamford. Pues quiero decir, creo que a nivel de gestión deportiva es un ejemplo en un momento en el que es muy complicado fichar durante el año y traer jugadores, cómo reconstruirse se puede hacer y sobre todo encontrar ese equilibrio de tener una plantilla larga que luego el entrenador la utilizará como él quiera. Pero lo estamos viendo, es decir, ¿cuáles son los éxitos de nuestros equipos europeos? La gran excepción es el Baskonia, que tiene una plantilla muy corta. Pero ya podemos ver, ya no hablo de los Euroliga, los 3 equipos que están en esa Final Four de la Champions, es decir, Unicaja, Lenovo Tenerife y Murcia, son equipos que están acostumbrados ya a hacer descartes cada semana en Liga Endesa porque tienen más de 12 jugadores. Es decir, las batallas son así y claro, nosotros también hablamos de una situación de 2 equipos gallegos que pues se atrevieron a jugar esa fase previa de la Champions 1, la primera fase de la Champions llegó el otro, y eso a veces, pues si no tienes una plantilla con este fondo de armario, te perjudica más que te beneficia. Solo tenéis que ir hacia atrás un par de temporadas y pensar lo que le pasó a Morra o a Burgos, ¿no? O Manresa mismo la temporada pasada. Claro, esta es la situación, ¿no? Hablas de carga de minutos, sí, pero es que si hay un jugador, bueno, pues sí, te lo puedo comprar en ciertas situaciones, pero en otras no. En ciertas situaciones, pues bueno, también el entrenador pues sabrá por qué lo hace, sobre todo cuando hay jugadores que se han subido al tren en marcha, ¿no? Bueno, a veces no es tan sencillo, y no es que esté sacando la cara o no sacándola por Veljko Micic, sino que creo que al final, pues bueno, son jugadores que tampoco tienen, como hablaba Roberto, de ese factor mental, ¿no? Pues que no tienen ese conocimiento de ciertas situaciones que se van a dar en este tramo final y que hay que sufrirlas y padecerlas. Lo hablábamos antes de entrar. Claro que Pablo Pin puede estar tranquilo porque todos los fichajes que ha hecho son fichajes de jugadores que conocen la liga. Incluso de muchos de esos jugadores, como Jacob Wiley, que ha salvado 2 equipos del descenso con un impacto tremendo en Gran Canaria o en Betis. Malik Dime, que sabe lo que es la competición con Morabanca Andorra. Russell, que las ha visto de colores en Bilbao un año, que se metieron en Copa del Rey, el del COVID, con un canastón suyo en el Palau, y otro que sufrieron hasta la última jornada por salvarse. Scott Bamford, que lleva más de 150 partidos en la liga. Pues creo que todo esto, más ese bloque nacional que ya sabe a lo que se va a enfrentar, porque ya lo ha vivido en sus propias carnes el año pasado, cuando se las prometían tan felices de arranque, pues bueno, pues te da un extra de tranquilidad. Ahora, pues hay que ver cómo reaccionan tantos jugadores del Río Breogán a esta situación tan crítica a la que van a afrontar, ¿no? ¿Tu opinión, Paco?
Bueno, varias cosas. La situación anímica, desde luego, del verano es la mejor, y eso lo sabemos cualquiera que a los partido, además no puede serlo, es decir, por lo que decía antes, no es volver a repetir. Bueno, pues todos los problemas, todo hablabais antes de la confección de la plantilla, y hablaba Chema de Juan Fernández, que viene para jugar de 4, para jugar de 5, pero es que nuestro escolta titular al principio de temporada es el 4 ahora del equipo, ¿no? El jugador más utilizado de 4, ¿no? Que es Polay, que además estuvo unas jornadas con un pie fuera del equipo y que, bueno, y ahora resulta pues que es... A ver, yo creo que al margen, y tengo que insistir porque evidentemente influye todas las lesiones que hubo, yo creo que el Breogán este año parte con dos problemas de larga duración que no se han sabido arreglar en su momento. Uno es la propia confección de la plantilla. Y ahí estoy un poco con lo que decía antes Roberto. Es decir, hoy estamos viendo que a lo mejor exceptuando el caso del Unicaja, con un planteamiento de 3 años, con una plantilla, pero que es muy difícil, ¿no?, que los equipos puedan estar jugando con 11 jugadores partiéndose los minutos, y sobre todo equipos de la parte baja o equipos como el Breogán con un presupuesto tan limitado. Es decir, el Breogán este año, la famosa frase aquella de las individualidades van a dejar paso al grupo, creo que fue el primer gran error. Se prescinde de referentes. Por el año pasado no era la misma plantilla, obviamente, que 2 años antes a nivel de calidad, cuando de Tribal Haynes, de Kalinowski, de Musa, de Mahalbasi, pues pasas a Momirov, Nakic, Holland. Bueno, hay un paso, pero Bamford y Hub eran referencias, ¿no? Este año no tienes esas referencias, primer punto. Y luego, para mí, el segundo gran problema que el Breogán no supo atajar y que arrastra desde el principio es la marcha de Francisco. Desde el momento que se marcha Francisco, se apuesta primero porque Sergi García sea el referente de la posición de base, y que Sergi Quintela, que a pesar de que lo está haciendo un año tremendo, pues no se le puede exigir nada más, pasa a jugar también de base, es decir, los dos Sergis. Y esto fue un problema, por lo que decía antes Chema, aparte que has cambiado los roles de todos los jugadores y encima no eres capaz de generar, que es lo que pasó. ¿Cuánto tiempo estuvo el Breogán sin incorporar el jugador que debía de sustituir a Francisco en el papel que tenía que tener Xisco? Pues prácticamente hasta que llegó Robinson. Toda la temporada, sí. Efectivamente. Y entonces, yo creo que con todo lo demás que podemos comentar, yo creo que eso han sido los dos grandes lastres del Breogán esta temporada. Y ahora, claro, lo que dice Chema también me asusta más. Es decir, claro, hay plantillas que ya están acostumbradas, jugadores que ya han vivido esta situación, y en el Breogán pues tenemos gente no solo que no lo han vivido, sino que prácticamente están viviendo su primera experiencia en la Liga Andesa, ¿no? Paco, ¿pero por qué se ha tardado tanto entonces, en tu opinión? En el tema Xisco. Exactamente, bueno, de base. Yo creo que claramente hay un momento en donde se hace una apuesta a Sergi Quintela, a Sergi García. Y entonces, bueno, pues desde ese momento se cree que el equipo va a salir adelante con esto. Luego creo que no se termina de tomar esa decisión, pero como se van produciendo lesiones en todas las demás posiciones, pues de alguna forma vas tapando, ¿no? Vas tapando huecos, vas trayendo gente para aquí, para allí, pero esa posición absolutamente clave no se corrige. Viene Franken, viene bajo de forma. Desde el primer momento se ve claramente que Belko no quiere saber nada de un jugador como Franken, porque Belko, bueno, ya conocemos todo lo que es su baloncesto, necesita mucho trabajo, pero Franken fue así toda su vida, es decir, fue así el año pasado en Turquía, lo fue en Murcia y lo fue en donde sea. Después pasó con Gray, es decir, en definitiva, pues creo que primero hay una apuesta que no sale bien, que es por que los dos Sergis lleven esa posición de base, y que después, cuando se quiere arreglar, pues se hace con muchos problemas. Es decir,
repito, viene Franklin, pero es que después de Franklin viene Justin Robinson, que no tiene nada que ver tampoco con esa posición. Se vuelve ahí un poco ahí el partido de Girona, donde los dos se hacen un gran partido, y yo creo que ahí se vuelve un poco atrás en lo que en ese momento estaba. Luego se vuelve otra vez el que hace falta el base y viene Gray. En definitiva, ya digo, para mí ha sido esa decisión, la decisión del base, el gran problema, incluyendo todas las lesiones y todas las otras cosas que han ocurrido, que ha tenido el Brand este año, además de ese planteamiento de querer jugar con el presupuesto mínimo de la liga, pues con 11 jugadores, como si todos tuvieran el mismo nivel, y el Breogán no da para eso. Y hablando claramente, Paco, ¿tú contabas que la rodilla de Diouf aguantase la temporada completa? Hombre, ni soy médico ni conozco anteriormente Bien, pero antecedentes. el tema de Diouf. Antecedentes. Yo cuando hablo de Diouf, a mí lo que me dice que el problema que tiene en la rodilla es un problema morfológico, digamos. No es que se haya producido una lesión, sino que es un problema que él ya tiene de antes, y que, bueno, pues el jugador estuvo así tiempo. Según parece, insisto, es que yo, claro, tampoco... él recibe aquí un golpe, ese problema... A ver, para entendernos un poco, digamos que es que la rótula la tiene un poco más hacia arriba de lo que debería de ser, ¿no? Más o menos, es una chapuza de explicación, pero ya te digo que no soy médico y es algo que ya dejé en su momento. Entonces, bueno, pues recibe ese golpe, parece que el jugador tiene dolores, no termina de superar esos momentos, juega una serie de partidos con dolor, incluso alguno creo que infiltrado, y ahí llega un momento en donde el jugador, el agente, bueno, lo que corresponda, decide que en esa situación no puede seguir y entonces opera. Pero claro, sí creo que eso tampoco es algo que puedas prever, ¿no? Puedes decir, sí, ese chico tiene esto, bueno, pues está jugando, y ha jugado el Mundial, y ha jugado el año pasado en Italia, creo que se perdió un partido o dos en toda la liga, y nada más. No sé si por el medio pudo haber algo, aprovechó la coyuntura de estar aquí. Yo no entro en ese tipo de rollos. Yo lo que digo es que él llegó aquí, creo que empezó muy bien la liga, que estaba a un buen nivel, que dio muestras de lo que podía ser en esa competición, y luego viene esto. A lo mejor otro tipo de jugador hubiera aguantado hasta el final de liga. Yo qué sé, yo he conocido jugadores que han sufrido toda su vida, no voy a hablar de Rafa Vecina, o no voy a hablar de cantidad de Velamir Perasovic, por poner un ejemplo, que conoce sobre todo la gente de Lugo, que iba una hora antes del entrenamiento para calentar, para que su tendinitis no le diera tanto la lata. Pero claro, no todo el mundo es así. Es decir, ya hay que... Sí, pero Paco, pero yo te hago una reflexión. Bueno, dos cosas muy rápidas. Uno, que cuando estás en esta situación, al final, cualquier viento te constipa, y creo que ese es el mayor ejemplo de la temporada del Breogán. Dos, que mi sensación desde fuera es que el Río Breogán ha gastado peor y con peor timing las balas de los cambios que han hecho otros equipos como Covirán Granada. Esto suele pasar cuando estás en estas situaciones. Y luego tres, es decir, cuando tú fichas jugadores, hablando por esta situación, ¿no?, de la que hablamos ahora de Diouf, hay muchas, sin entrar a valorar, hay muchas situaciones que te deben poner en alerta, quiero decir. Con todos los respetos para el Río Breogán, Momo Diouf, que es un jugador que juega el Mundial, que es cupo en Italia, acaba en el Río Breogán, quiero decir, y tú lo has dicho, en el equipo con menos presupuesto de la Liga Endesa. Es como lo de McLemore. McLemore viene del AEK, que es un equipo que ya sabemos que tiene una cantidad de sanciones de la FIBA continuas, que no quiere ir ni casi ningún jugador, y van jugadores, pues un poco, o en el ocaso de su carrera, o que van dando estos tumbos. Es decir, evidentemente no son situaciones al 1000% que tú puedas tal, pero si juegas con ese riesgo, como estás jugando, pues lo más probable es que te quemes, ¿no? Y creo que en una temporada como esta, pues tenías que haber minimizado los riesgos, y veo que en algunas de estas situaciones pues se han tomado riesgos de más, y más viendo cómo iba el año, ¿no?
Y probablemente pues hay que intentar ser más amarrategui en esa toma de decisiones. Pues bueno, es que sí, Conor Frankham, pues sabiendo el tipo de jugador que es, lo que necesita, pues lo mismo no es el jugador que le tengas que dar a Veljko Märcik, ¿no? O de cuánto tiempo lleva parado o cuánto tal, ¿no? Pues es que todas estas situaciones, es decir, mis reflexiones, que bueno, que hay que tomar todas las precauciones posibles en la confección de la plantilla, que creo que no se han acabado de tomar, y al final, pues con esa concatenación de problemas, pues al final son situaciones que te ponen al borde del precipicio, y creo que es donde está el Breogán por toda esta evolución, al margen pues de lo que decías, ¿no? Pues sí, apuestas y son decisiones que se toman, pues oye, pues apuesto por estos dos bases, luego pues no tengo nada que reprocharles, pero me falta algo. Pues claro, sales al mercado, claro, traes a Rob Gray, que es un jugador que por su condición y por lo que ha hecho necesitas darle el equipo. Tampoco sé si es el entrenador propio para entregar un equipo a un jugador. Y ya con la experiencia de Frankham anterior. Claro, como es Rob Gray, pasó de ser MVP ¿no? en unas finales de una Eurocup y de meter a Mónaco en la Euroliga. Mónaco sigue en la Euroliga por Rob Gray, además de porque bueno, han conseguido meterse en playoff en los últimos años, pero es culpa suya, y pasó a desaparecer en un esquema de equipo en el que si él no tiene las llaves de la casa, pues no va a funcionar como no funciona. Pues bueno, pues es que al final pues son todas estas decisiones que te van minando, y si ellos sumas pues o problemas extradeportivos o lesiones, ¿no? En que también creo que durante muchas situaciones en la temporada, pues lo que decía, creo que se ha sido cortoplacista en la toma de decisiones en lugar de mirar al medio o a largo plazo. Y claro, pues lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué decir de Agrabaniz? Es decir, has mirado mucho corto plazo y has gastado un movimiento para nada, ¿no? Por decirlo así. Pues claro, pues al final todo eso pues te pone en la situación de que solo te falta pues que te soplen y te caigas o que te empujen y te vayas al hoyo. Pues claro, por eso decía que tengo la sensación de que pues en unas situaciones se ha disparado muy rápido para atraer jugadores que probablemente no se adaptaban a lo que se necesitaba, y en otras se ha esperado mucho. No se ha encontrado el timing perfecto, pero es una situación que se suele dar cuando se suelen dar estos nervios que se están en una situación complicada. Por eso creo que, por ejemplo, Granada, con la experiencia del año pasado, ha manejado mucho mejor ese timing, ¿no? Y creo pues que al final, yo es una frase que también utilizo mucha, el que menos nervioso se pone es el que se salva. Y creo que ese menos nerviosismo no solo tiene que estar en la pista, sino tiene que estar en la toma de decisiones en los despachos. Y claro, porque al final son vasos comunicantes y bueno, pues creo que tantas entradas, salidas y todas estas situaciones pues se trasladan a la pista y que el equipo no acaba de dar el máximo. Y Covirán ha tenido una situación así. Covirán ha tenido esa situación igual. Han sabido esperar el momento justo y encajar las piezas que necesitaba el equipo, no en ese momento, sino a lo largo de la temporada. Porque, por ejemplo, cuando llega Russell, está Christian, está Joe Thomason, está Germán Martínez, es que había 4 bases y la gente pues se echaba la mano a la cabeza diciendo ¿por qué queremos más bases? Incluso estaba Sif antes de que saliera, pues bueno, por toda la situación que pasó y luego las acusaciones que tuvo contra el club. Pero es verdad que los 6 fichajes que ha hecho Pablo Pin, a excepción de Will Barton, que era el único que no tenía experiencia en Europa y menos en España, pues es el único que ha salido mal. Al final ficha a Bamford, que lo ha mencionado antes Chema, lleva 150 partidos en ACB, fichas a Wiley, que al final es, para mí, el jugador clave en estos momentos para Pablo Pin. Y son jugadores que van sumando a Chitan, que está muy bien, a Luis Costa, que está espectacular esta temporada, menos ese bajón que tuvo después de la lesión. Y también firma jugadores que no están en el radar de la gente, como es Baltonen, que prácticamente Pedro Martínez no contaba con él en Manresa, y aquí en Granada, en los momentos claves del partido, Pablo lo mantiene en pista. Pero Mario, acabas de dar un nombre, Baltonen, que es un jugador que se adapta perfectamente al estilo de juego del Covirán Granada. Claro. Claro, es un jugador pues que corre bien al campo, que tira de 3, es un 3 grande, pues va mucho con el estilo de este Covirán. Es decir, es una situación pues prácticamente de win-win porque sabes que los tiros abiertos los va a meter,
que va a trabajar por el equipo, que es joven y que si juega bien y que si no, pues también, ¿no? No te va a poner muchas pegas. Una Por apuesta eso, parecida con la de Kramer. Al claro, final son claro. jugadores del puesto de 2 escoltas que si tienen los tiros abiertos los tienen que meter. Es verdad que Kramer empezó muy mal la temporada, pero en el aspecto defensivo aportaba mucho. Defendía a los bases rivales y en el rebote los cargaba. Entonces, a partir de ahí, es verdad que se ha fichado un perfil parecido a Kramer, pero con más experiencia en ACB y que de momento, para estas temporadas, le está saliendo muy bien a Pablo Pin. Incluso se habla de una posible renovación de apostar por él. Y es verdad que aquí la gente, pues, habla mucho de qué hubiese pasado si este equipo está a principio de temporada. Pero lo que la gente no sabe es que este equipo a principio de temporada, por económico, el club no puede permitírselo. Y han sabido guardar esas balas que, por ejemplo, Breogán ha gastado durante la temporada muy rápidamente. Pues Pablo y Óscar Fernández Arenas, sobre todo el presidente, han sabido esperar los momentos idóneos y los momentos de mercado para poder firmar a esos jugadores. Porque Dime, es raro la gente que controla Dime. Roberto, a mayores de lo que estamos ya comentando, Breogán, competición europea, que a mí en particular me parece muy bien que compita en Europa, sobre todo por tema de patrocinios, pero a mayores de ese desgaste, ¿cuántos entrenos hubo que no pudieron realizar un 5-5 en una liga profesional? Esa es otra también, por tema de lesiones e incidencias. Yo por mi forma de pensar, yo creo que hay equipos que o dan ese salto cualificativo, pero ya no el equipo, sino la ciudad, el entorno, los sponsors, el público. O sea, yo creo que jugar en Europa, salvo en estas competiciones FIBA más pequeñas, en el resto tienes que tener como un, digamos, proyecto europeo. Lo que pasa es que yo entiendo la ilusión del Brogan, como entendí la ilusión del Monbus. O sea, esto es como que quieres optar a crecer. O sea, no quieres tener un escenario, es que mi límite es este, ¿no? O la cárcel de yo, que bueno, sabéis que retransmito el Obra, cuando hay temporadas que se salva a falta de 6 o 7 jornadas, el público se queja, dice que se aburre, ¿no? Y yo estoy la mar de tranquilo, disfruto, voy con la Fanta, retransmito y entonces, claro, el problema es ese, ¿qué queremos? ¿Hasta dónde queremos? O sea, ¿en qué fase estamos, digamos, en la ciudad, en el proyecto, felices, ¿no? Entonces, a nadie le podemos impedir, aunque el raciocinio nos dijera, no te metas en Europa, hombre, ya estamos en ACB, jugamos, lo tendremos complicado, otros años un poquito menos, pero esa ilusión para mí es normal. Escuchándoos, es que no podía estar más de acuerdo en el sentido de que igual que decía que los bases son muy importantes, yo para mí la figura del entrenador lo es más, ¿no? Entonces, cuando haces un equipo, pues si apuestas por un entrenador que hay que pedirle que tenga cintura y que sepa jugar a varias cosas y que sepa administrar y gestionar egos de jugadores e intentar que todo fluya, sí que es cierto que cada entrenador tiene su tipo de jugador. Y en lo que se refiere al mercado, antiguamente, pues la gente iba con el macuto y iban a países raros a intentar ver algún jugador, alguna. Hoy en día no, todo está muy globalizado, Eso, pregunten a Chema. muchos vídeos y aquí no hay sorpresas. Ya Chema hizo un par de pinceladas y es que son así. O sea, aquí las cosas baratas no existen. O sea, esto si un jugador. Puede ser que por una circunstancia, por lo que sea, te aprovechas. Esto yo lo he vivido aquí cerca, ¿no? En Lugo, pero ¿por qué fichas a este jugador? Porque está un pelín lesionado, vamos a esperarle, luego puede que esté bien, puede que esté mal. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, son apuestas arriesgadas, pero son las apuestas del pobre, ¿no? Y luego, pues hay que moverse muy bien en el mercado. Por eso cada día se paga más y se tiene más en cuenta a estos gestores pues que saben administrar, que saben hablar con agentes, que saben buscar jugadores dentro de que todo el mundo busca jugadores y los mercados son terribles, ¿no? Porque es así. Primero va la NBA, la Euroliga, la Eurocup, la Champions, la y va bajando escalafones y cada uno se va colocando como en el Tetris
Y si te quedas fuera, te quedas fuera. Y luego arreglarlo, que aquí el Covirán lo ha hecho excepcionalmente bien, pero suele salir mal. Suele salir mal porque todo se descompensa. Es como un castillo de arena, lo vamos a hacer así. Y de repente llega el agua y se descompensa, ¡brum!, se cae todo. En verano, Robert, en una conversación que tenía con Chema, creo que fue en el mes de agosto, recuerdo, hablábamos del juego interior de Brogan, ¿no? Y mi pregunta es, tenemos primero a Mahal Basic, año siguiente a Hub, hablo de este último bloque de ACB, Hub, y ahora tenemos como referente teóricamente a Sayus. Sí. Yo creo que la cosa... Pues ha ido bajando, pero es que es por bueno, con perdón a Sayus, Dios me libre, No, que con todo el respeto a él, vamos. le respeto mucho como jugador, pero que me Sí, pero refiero... lesionado además. Es que además es un hombre que está sufriendo lesiones. Claro, pero es un poco lo que os digo. Yo creo que aquí todos conocemos interioridades de clubes y el que temple mejor las gaitas, como decimos aquí en el norte, el que no se acoja a la primera opción, el que logre juntar 50.000 euros más para fichar a aquel, el que logre más Para fichar un base, ¿no? más esa pizca de suerte, suele ser la pequeña diferencia muchas veces del que sube al que baja, o el que queda octavo al que queda noveno. A veces, en este mundo tan, digamos, competitivo como es este baloncesto profesional nuestro, la pequeña diferencia es muy, muy exigente. Tengo un par de preguntas que quería hacer de gente del grupo. Si querías añadir algo antes, Chema. No, que luego también jugar competición europea es un doble engaño. Es un doble engaño en el sentido de que, uno, parece que te facilita atraer jugadores, que les atraes porque les dices que vas a jugar en Europa, pero luego evidentemente te condiciona, sobre todo te condiciona cuando estás en situaciones como la que está Lugo. Es decir, esto no es irse a cualquier sitio y poderse coger un avión desde Madrid o desde Barcelona. Pues un poco lo que hablábamos de Andorra, del ejemplo, claro. Andorra, para coger cualquier vuelo para aquella Eurocup, le tienes que sumar, ¿no? Para los partidos de fuera, las 2 horas y cuarto, 2 horas y media desde Andorra hasta Barcelona. Pues claro, pues ese ya es un déficit con el que vas, ¿no? Y es un problema, pues como a Gran Canaria aquel año que jugó la Euroliga, pues claro, ya es una mochila a la espalda que evidentemente probablemente es más sobrellevable en la Champions, donde no juegas incluso todas las semanas, pero también es una situación que hace mella en el sentido de que si ya tienes el año torcido, te lo acaba de torcer mucho más. Y luego hablabais, claro que hablamos del juego interior en verano, pero claro, luego lo que también influye en el juego interior es qué generadores tienes capaces de meter balones en el juego interior, ¿no? Es que creo que es totalmente capital. Por poneros un ejemplo cercano, es decir, juega Billy Hernán Gómez en la selección igual el último torneo que en el anterior cuando estaba Lorenzo Brown, pues evidentemente no, ¿no? Es decir, creo que es algo que salta a los ojos. Pues bueno, pues esto es igual, ¿no? Al final, como os decía, creo que el equipo tiene buenos finalizadores en la línea exterior y en la línea interior, pero le faltan generadores, que no tienen pues solo por qué ser los bases, también pueden ser los escoltas. Estamos en un modelo de baloncesto donde prácticamente se juega con 2 generadores en pista en todo momento. Lo vemos, por ejemplo, en este Covirán Granada. ¿Cuántos minutos? Ahora menos, ¿no? Pero ahora son combinaciones de 3 elementos de 2 en 2, han sido durante muchas partes del año. Pues eso, pues Luis Costa con Russell, con Cristian Díaz. Claro, pues con 2 bajitos en pista, lo vemos, ¿no? Hablando de Euroliga en ese Maccabi con Baldwin y con Lorenzo Brown. Pues bueno, pues es que esta es una tónica y tú no puedes ir un poco a contracorriente porque es lo que hay, ¿no? Es decir, es que ya es demasiado ir a contracorriente. Si ya vas a contracorriente en tantas cosas, quiero decir, en no tener generadores de balón, en luego pues tener un juego que juegas a ritmo bastante bajo, de los más bajos de la competición, cuando las competiciones ahora mismo lo que juegan es a correr, o tienes un equipo, los equipos como Lenovo Tenerife, ¿no? Que es un equipo súper estructurado, con un juego muy específico, pues claro, al final
son muchos debes que tienes que solventar en contra de lo que tienes enfrente, que es lo que a mí, la gran duda que tengo de cara a ese partido del sábado, ¿no? Es decir, sí, al final el Río Breogán puede intentar imponer su defensa para maniatar al Covirán Granada, pero claro, el Covirán Granada juega a un ritmo diabólico. Si es capaz de romper un poco a nivel defensivo, pues esa resistencia, ya solo os hablo a nivel físico y de fondo de rotación, pues eso que hablábamos antes de empezar la tertulia, de cómo va un poco de más a menos en los partidos el Río Breogán, pues es que claro, en ese tramo final con un equipo muy reforzado como es el de Covirán, pues va a tener que aguantar muchísimo el Río Breogán, sobre todo un equipo que se viene muy arriba en casa y que tiene un potencial anotador desde la línea exterior tremendo. Quería, porque con respecto a la participación del Breogán en competiciones europeas, como he sido un defensor de que el Breogán lo hiciera solo un par de partidos, estoy de acuerdo básicamente en lo que habéis dicho tanto Roberto como Chema, y es cierto que sobre todo cuando las cosas se tuercen, pues todo es pero bueno, las decisiones se toman antes. Pero desde nuestra óptica, es decir, me refiero a nuestra óptica de Lugo, de Breogán y de breoganismo. O sea, cada paso que un club como el Breogán da es un paso que cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero que también implica el crecimiento y el avance de un club. Es difícil de entender que si consigues algo deportivamente que no va a estar al alcance durante mucho tiempo y renuncias, va hasta en contra del propio espíritu de la competitividad y si me apuras, hasta de la esencia deportiva. Esto por un lado. Aquí aún vivimos el recuerdo de la temporada 85-86 cuando el Breogán participó en la Copa Cola. Aquí todos lo comentamos. Quiero decir, tiene un valor. Y un valor que cuando hablamos de la identificación de la gente con los clubs, con el Breogán, también se hace en base a estas cosas. Al recordar que aquí se le ganó al Bon o que jugó el Japo y que pasó no sé qué. Es decir, nos salimos un poco de esta historia. Y luego, y repito, estoy de acuerdo en que ya tenemos bastante con lo que tenemos como para encima meterle, pero yo creo que hay que dar ese paso. Aquí nos quejamos muchas veces de que los patrocinios, de que hay que dar, bueno, pues hay que ir ofreciendo. Lo que no puede dar, bajo mi punto de vista, yo creo que los clubs humildes son humildes, deben de ser humildes y tener, yo creo que para mí, como breoganista, el mayor orgullo es que el Breogán es el Breogán desde 1966. No se ha vivido como otros sitios donde van por la segunda o tercera fundación de un club. Aquí cuando las cosas han ido mal dadas, pues nos la hemos comido, se ha estado en segunda, se ha estado en tercera, se ha vuelto a empezar, pero ha estado ahí el club. No sé si me estoy explicando bien, pero creo que esto es parte de lo que hace que la gente se identifique. Y luego un detalle. Han sido 4 desplazamientos. 4. Todos antes de fin de año. Y tienes tiempo suficiente para no arreglar. Yo creo que 4 desplazamientos tampoco, que además no son seguidos. 4 desplazamientos casi los hace un equipo de Euroliga en la misma semana. Y no me parece que haya... De hecho, de las 8 victorias que tiene el Breogán, 3 fueron después de jugar en competición europea fuera. E insisto, no es entrar en ningún debate porque yo entiendo lo que vosotros comentáis, de que, joder, si ya estáis ahí al límite, pues lo único que os falta es meteros en más historias, ¿no? Sí, pero claro, esto se toma la decisión en verano, ¿no? Sí. Y tú sabes también, Chema, como yo, que hay algún jugador que también vino con la promesa de que se iba a jugar en competición europea. Sí, por eso lo he dicho, Claro. pero claro, pero cuando tú hablas con directores generales o directores deportivos, incluso de equipos de Champions, lo que ellos te dicen, sí, está muy bien y nos pagan por ganar partidos y demás, pero al final, como ellos te dicen, lo que te da de comer es la Liga Endesa. Claro, es decir, es muy bonito y es muy idílico pasear el nombre de... ¿Cómo crecemos? Claro. Poquito a poco, pero ¿cómo? Sí. Bueno, pues probablemente es que ese salto a Europa lo mismo tiene que esperar y tienes que reinvertir en otras facetas de club a nivel de que los cimientos sean más sólidos. Es decir, es que lo mismo tienes que renunciar a Europa en ese primer momento para dotar de mayor estructura al club, para que siga creciendo y te facilite esa posibilidad de dar un salto real y sólido a competición europea. Es decir, yo me he encontrado clubes, pero
clubes por ahí, ¿no? Incluso que están en Liga Endesa, que dices, si es que os ha arrollado, ¿no? el tren de llegar a la Liga Endesa y no estáis preparados a nivel estructural para estar en Liga Endesa. Bueno, creo que tenemos un ejemplo cercano como es Palencia. Yo creo que Palencia no estaba preparado para estar en Liga Endesa, pero te llega esa oportunidad y yo entiendo que la cojan, claro que la entiendo, pero evidentemente estás casi condenado de inicio a descender y entonces tendrás que replantearte el modelo y decir, tengo que poner los cimientos a todos los niveles estructuralmente y invertir esa capacidad económica en otra cosa que no es pues en cambiar en 20 jugadores, sino probablemente pues meter cimientos en otras situaciones dentro del club, ¿no? De dotarle de una estructura real que te abra la puerta a ese crecimiento en tantas facetas que luego ya, pues al medio plazo, pues te permitan dar el salto a Europa, porque al final es otro problema de Prisma como el de tantos movimientos durante la temporada a nivel deportivo, cortoplacismo. Es decir, sí, lo he ganado, no renuncio a jugar, pero oiga, es que lo mismo eso me cuesta al año siguiente por idas y venidas o por qué bajar al Aleboro. Pues es que yo entiendo que es una decisión, hablando mal y pronto, jodida de tomar. Yo lo entiendo así, pero creo que muchas veces pues tienes que pensar más con la cabeza que con el corazón y decir, es que pues hasta que no tenga la base sólida de club para dar ese salto a Europa, no debo darlo. Está pidiendo la palabra Robert. Otra cosa solo. Bueno, también cuando decimos, es que mirar Burgos o Andorra, lo que, coño, es que competición europea este año lo han jugado todos los clubes de Liga Andesa menos 4, porque el Obradoiro jugó también la previa de la BCL, ¿no? Es que realmente, Sí, claro, Paco, alguno se va a meter en el follón, juego o no juegue competición europea. Paco, pero tú hablas de Burgos, por ejemplo. Sí, no, porque fueron dos que se nombraron antes, pero, ¿no? decir, pero Burgos es un club al que también yo creo que el éxito le arrolló, es decir, le vino, se concatenaron muchas situaciones, creo que Joan Peñarroya dio con la tecla, hizo muy buenas plantillas, pero no, hasta a nivel pues de oficinas de club y demás, pues les pilló un poco, entiéndeme, es decir, pues creo que no había ni despacho para entrenadores en algún momento, ¿no? Pues bueno, pues es que al final esto está muy bien, pero hay unos básicos o unos mínimos que hay que cumplir y en cuanto cumples esos mínimos, pues ya estás preparado para dar el siguiente paso, ¿no? Mira, a mí, yo os puedo contar mi experiencia personal, es decir, en Bolonia, pues sí, era un club que desde su vuelta a la élite, pues quería jugar la Euroliga, pero claro, era un club que tenía muy poca estructura deportiva. Pues claro, es que si tienes muy poca estructura deportiva, por mucho que hagas muy buenos fichajes, que sí, que los puedes hacer y que tienes posibilidades de hacerlo en la Eurocup, donde eres, pues podríamos decir, el rey del cementerio a nivel económico, de los reyes del cementerio, pues está muy bien, pero eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando saltes a la Euroliga y tengas que competir con todos los demás, o tienes la estructura deportiva o lo normal es que te metas el castañazo. Y es lo que pasa, es decir, si no tienes la estructura a todos los niveles para afrontar con garantías competir en Europa, yo es que creo que no merece la pena. Que sí, que entiendo que todos los seguidores del Gran Canaria hayan estado cabreados durante todo el año por no jugar la Euroliga, pero es que me parece que la decisión al final fue la correcta, porque ¿a qué? Arrastrarte otro año por Europa, no hacer nada en Liga Endesa, ¿y qué? ¿Y a dónde te lleva eso? Pues creo que no te lleva a ningún sitio. Pedía la palabra a Roberto hace un ratito ya. Que esto todos acaparan todo, Mario? Joder. Paco, ¿cómo no te voy a entender, Paco? Claro que sí. Si además hicisteis bien. Yo le voy a hacer una pregunta maquiavélica, porque es mucha. Y es que la vida son tiempos, ¿no? A veces hay cosas que de repente te va. Mira, yo tuve un accidente de moto hace 2 semanas que me llevó un coche por delante y yo digo, si hubiera pasado un minuto antes no me hubiera pasado. Y si hubiera sido un minuto después, tampoco, ¿no? Y entonces en el baloncesto pasa un poco lo mismo. Y fíjate que a mí me da la sensación que este Breogán afrontaría mejor, y aquí viene mi pregunta, con su primer equipo ACB,
con Musa, con Baines, con Mahalbasic, con Kalinowski. O sea, imagínate, hicimos un equipo para estar en ACB nuestro primer año, pues imagínate ese equipo en Champions. O sea, es que hubiese Ya, sido... Por pero eso, lo difícil es conjugar eso. pero... Bueno, lo primero, lo difícil es que puedas volver a hacer una plantilla como la que hicieron el primer año. Que se den todas esas circunstancias para que se aúne todo. Este año fue todo lo negativo y en aquel año fue todo lo positivo, ¿no? Pero claro, eso es ciencia ficción, Roberto, creo. Pero por eso te dice Chema que tú llegas a la Champions, perfecto. Igual que en Santiago, que estaban locos por jugar la Champions. Y entonces dices, a ver, ¿qué tenemos? Vamos justos. O sea, tenemos que hacer 4 viajes. Venga, tenemos que hacer... Si yo lo hablaba con Tito Díaz al principio de la temporada, es que la Champions no es tan absorbente. Hay una jornada sí, uno no, hay poco... O sea, me echó las cuentas de la lechera. Y yo le dije, perfecto, los exámenes, pues a final de curso. O sea, ya veremos qué hacemos, ya veremos qué pasa, ya veremos, le echaremos la culpa a todo, pero al final es que para jugar en Europa ya no es por viajar, sino porque entras en dinámicas, entras en, pues en esos cansancios, juegas más partidos, hay más probabilidades de lesiones e incluso hay equipos, o sea, yo me acuerdo cuando jugaba en Andorra, yo tengo muy buenos amigos en Andorra, y estaban en Eurocup y iban todos lanzados, en ACB perdiendo, venga, no pasa nada porque cogemos el ritmo y cogemos El el chocolate del ánimo. oro. Exacto, el ánimo para la ACB y luego plum, 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 el castillo de arena que os digo, ¿no? Entonces, pero claro que hicimos bien, Paco, en jugar la Champions, no fastidies. Tengo un par de preguntas que me dejó para vosotros Cinsei. Creo que son algo interesantes. Mario, sigues ahí, ¿verdad? Porque esta gente ya sigo ves. aquí. Vale. Venga, ello, tú puedes entrar cuando quieras, por favor. La primera es, ¿cuáles son los pros y los contras de los 3 árbitros y los replays desafíos? Dice luego él, parece que los jugadores, entrenadores y público no tienen claros los criterios para los desafíos. Y la segunda cuestión, ¿ha mejorado el juego en sí o el lado espectáculo del juego con este replay, con estos cambios, no evoluciona? Yo creo, y os digo desde mi experiencia televisiva de todas las semanas, creo que la inclusión del instant replay ayuda a la justicia deportiva, pero hay muchas ocasiones que corta el ritmo y hace que los partidos pues duren muchísimo. Creo que ayuda porque hay una serie de casos que, como decía Tim, creo que los espectadores no tienen claro cuándo se puede usar y cuándo no, en el 80% o el 90% de las situaciones. Creo que a nivel de justicia deportiva hemos mejorado, pero es un sistema que hay que pulir, sobre todo en la agilidad de la toma de decisiones, porque al final no podemos estar yéndonos a 2 horas y cuarto de partido, como en algunas situaciones se están viviendo, que es casi como verte un compactado de NBA sin parones de 48 minutos. ¿Yo qué pienso? Para mí creo que le tienen que dar una vuelta y grande. O sea, yo que lo usen como tiempos muertos camuflados, me Sí, parece tal cual. horrible. Luego, yo quiero árbitros que tengan criterio, que arbitren. O sea, el instant replay para algo que sea importante. Yo veo a gente pedir el instant replay en el primer cuarto por una fuera. A mí me da vergüenza, pero me da vergüenza por el jugador, me da vergüenza por el entrenador que lo pide. Claro que el reglamento así se lo permite y que puedes perder por esa fuera en el minuto 40, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que el baloncesto es otra cosa. Y luego, no sé si os pasa, que es curioso porque por eso insisto en el criterio del arbitraje. O sea, a veces pitan una cosa, se ve el instant replay y el árbitro, aunque ve que puede cambiar porque lo pone la cámara y hay duda, insiste en lo que ha pitado cuando lo ve todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo que hay que pedir, o sea, yo creo que nosotros estamos arbitrados por muy buenos árbitros. Creo
que hay muy buenos unos, que hay muy buenos doses y que los treses tienen que mejorar porque están aprendiendo. Es como si nos ponen a nosotros a arbitrar mañana, pues necesitaremos 16 años para arbitrar en ACB, pero entonces eso tiene todo su recorrido. Lo que ocurre es que luego es el criterio. Por ejemplo, en Lugo el otro día, claro, esa última falta en la última jugada no es lo mismo cuando recibes el balón que quieres parar el partido que no cuando ya a cancha pasada y ya para otra acción de juego. Es el baloncesto. Entonces, lo que yo les pido a los jugadores es que no lleguemos a ese punto de tanta tensión. Yo siempre cuando vamos a intentar ganar de 5 para que pase lo que pase, pues porque muchas veces el arbitraje es una parte de este juego muy, muy importante. Sé que lo fácil es cargar contra ellos, pero yo creo que todos tenemos que estar a la misma y todos ayudarnos, ¿no? Jugadores a los árbitros, árbitros a los jugadores, los entrenadores, entendiendo la presión. Pero yo esto de lo de las pulsaciones me parece bien, pero somos profesionales. Si tú estás en ACB, eres un profesional. Entonces te tienes que tener en cuenta que puede ser que a 127 pulsaciones tienes que hacer lo correcto porque estás ahí. Entonces, no es por defender a los árbitros, sino que defiendo al juego en general. Y del instant replay, pues eso, que me parece que hay que darle una vuelta para no pitar tonterías o para no ver tonterías o para, oye, una falta que sea más fuerte, oye, que puede ser antideportiva, perfecto, pues vamos a mirarla o esto, lo otro, pero que no sean encuentros de 16 tiempos muertos. Por lo Hay menos yo mucha lo, sobrecitación, creo yo, ¿eh? Porque al final siempre es que últimamente, por ejemplo, el otro día el partido del Covirán, el último que tuvo en casa, con las 3 antideportivas que le pitan en contra, bueno, a favor de Valencia, en contra de Covirán Granada, hubo un momento en que se pedía absolutamente todo, cualquier contacto en una penetración o en una mano, cualquier cosa, ya se pedía el instant replay para revisar. También entiendo que muchas veces los entrenadores echan la ley y echan la trampa el tema de los tiempos muertos. Al final, Moncho Fernández, por ejemplo, el año pasado aquí dio una lección porque los 2 últimos minutos empezó a pedir todos los instant replay para cualquier cosa, una fuera, una falta, y él mientras pues iba dibujando cosas en la pizarra para que luego le servían para el partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que los entrenadores saben utilizar su arma y están en su derecho, pero también el saber controlar las emociones contra el trío arbitral muchas veces, porque creo que hay momentos que es excesivo, tanto por parte de los jugadores como por parte de los entrenadores, las críticas que hay sobre el arbitraje. Es raro, por ejemplo, en Granada, cuando no se habla de los árbitros en rueda de prensa. Al final son gente, como ahí mencionado anteriormente, que muchos de ellos están aprendiendo, muchos de ellos están debutando o llevan muy poco tiempo en ACB y se tienen que hacer la idea, pues bueno, de los jugadores, de los entrenadores y de cada momento del partido. Entonces, al final, yo creo que también por parte de los equipos, saber gestionar cuándo tienen que apretar más y cuándo tienen que apretar menos. No puede ser siempre al 200% contra el arbitraje. Señor Basanta, su opinión. Con respecto al instant replay, estoy de acuerdo que a lo mejor hay que darle una vuelta. También en el tema de los tiempos muertos, eso sería fácil de arreglar, pero claro, bueno, el reglamento del baloncesto dice que mientras no salgas del campo no delimita zonas, ¿no? Entonces los jugadores pueden estar. Entonces, bueno, pues posiblemente la solución sea intentar tomar la decisión lo más rápidamente posible. Yo creo, estoy muy a favor de instant replay por la justicia deportiva que decía antes Chema. Estoy a favor de que los entrenadores tengan la oportunidad de esos 2 channels, porque evidentemente creo que es algo positivo. Y a lo mejor una parte de la solución es que los árbitros tengan también 2. Es decir, que no entremos en una fase final de partido y que se pueda estar replay pues para ver absolutamente todo, sobre todo si son 2 equipos, digamos, importantes, porque eso no lo he visto, por ejemplo, con equipos de la zona baja, ¿no? Pero cuando nos estamos jugando ahí, Madrid-Barcelona o tal, entonces que cada jugada haya que ir al instant replay tampoco dice mucho a favor de los árbitros. Hay 3. Entonces, yo creo que a lo mejor lo que convendría es limitar un poco el número de apariciones. Oiga, lo que decía Roberto, yo también creo que los árbitros ACB son muy buenos árbitros. Hay 3, te puedes equivocar, ¿vale? Que te entre la duda. Bueno, pues tienes 2 veces pues para poder corregir 2 los árbitros, 2 cada uno de los entrenadores, y yo creo que esto limitaría bastante todo este problema.
Yo a lo mejor estoy diciendo una bobada, pero bueno. Pues yo pienso bastante como tú. Antes de continuar, voy a hacer un pequeño impasse porque tenemos a un escritor llamado Roberto Anidos que después de su Boston Celtics, después de sus Lakers, creo que tenemos algo que está ya, bueno, casi con el biberón, ¿no? Bueno, coño, es que yo vine para esto, menos mal que sacas el tema y tal. Bueno, nada, gracias por mencionarlo. Sí, bueno, justamente hoy es un día importante para dos personas, que bueno, una soy yo y otra es el otro autor, que es Eduardo Fernández Galán, y hablamos sobre los Juegos Olímpicos, una retrospectiva desde que siempre que hubo el baloncesto a nivel de juegos, desde el año 36 hasta el 2020-21, cuando se celebró. Y hoy es un día importante porque hoy hemos finalizado toda la maquetación del mismo, o sea que ya ahora ya va para imprenta y o sea, hoy ya dimos ya el carpetazo a la portada, contraportada, bueno, hojas interiores, todo. Muy contento porque además tuvimos muchísima ayuda. Es un libro tremendamente ilustrado con más de 100 y pico de fotos y además muchísimas de ellas cedidas por FIBA, cedidas por el COI, cedidas por fondos fotográficos importantes en España que vieron el proyecto, que les gustó, por Miki Forniés, que también pues me cedió muchas, además de incluso muchas fotos personales, y va a permitir pues, el que compre este libro pueda pues, ver y disfrutar de toda esa retrospectiva, no ya con la letra, sino con muchísimas fotografías y de muchísima calidad que creo que le va a poder transportar a todas esas épocas, ¿no? Y el libro del momento, sin duda, es Subiendo el balón, de nuestro compi Chema de Lucas. Creo que Robert puede decir algo sobre ese libro ya. Directamente Robert puede contar algo, antes de que tú lo desengranes, Chema. Bueno, yo cuando le vi en persona a Chema, yo le dije que tenía un gran valor, porque yo cuando escribo, este es mi tercer libro, escribo sobre otros, pero él habla sobre sí mismo, ¿no? Entonces, cuando una persona habla sobre sí mismo es que se abre, ¿no? Abre cosas de su interioridad y cosas de su vida, ¿no? Personal que los que estamos alrededor de él y que además admiramos como persona y como profesional, pues que nos permita ir un poco más allá, es algo muy íntimo que le tenemos que agradecer. El libro ya lo tengo, yo no soy de estos de que lo quiero firmado, porque quiero que se sepa que no quiero que se sepa que lo compré, pero el libro está comprado, está leído y la verdad es que me gusta mucho porque él lo enfoca, es un mundo que yo conozco, él lo vive desde otra intensidad y de otra altura y da gusto, ¿no? Ver y escuchar anécdotas como cuando hablas con otras personas de este mundillo que no lo han escrito, pero que te las cuentan, ¿no? Te cuentan interioridades que para mí, yo sobre todo sigo insistiendo, el poder entrar en la intimidad de Chema es el honor que nos ha permitido con su libro. Tu palabra, Chema, ya como protagonista, autor de Subiendo el balón. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Roberto. Bueno, esto surgió durante la pandemia, fue bueno, pues cuando estábamos haciendo el canal de YouTube y claro, pues viendo todas estas situaciones que se daban, además durante la pandemia, recordad, pues bueno, se dieron muchas situaciones también por diferentes tiempos de jugadores que se iban desde España o de la Liga CB a la NBA y demás. Pues claro, Rodri era la persona, ¿no? Que cerebro pensante del canal, que a veces no salía delante de las cámaras, pero que era el que manejaba todos los hilos desde atrás a nivel técnico, llegó un día y me dijo, oye, aquí, con todo el respeto lo que voy a decir, todo el mundo escribe libros y tú, con la cantidad de cosas que tienes que contar, no eres capaz de escribir un libro. Y claro, yo me quedé así pensando porque diciendo que yo nunca me había visto escribiendo un libro y sobre todo que yo no me veía escribiendo un libro
como decía Roberto, de otros, ¿no? Solo me veía escribiendo un libro de mí mismo, ¿no? Contando mis cosas, mis historias. Y bueno, pues salió este libro, que es Subiendo el Balón. Se ve regular, se ve regular. Pues, Ahora. Ay. Tenéis, que estamos pues en fase de lanzamiento, porque de hecho pues, acaba de llegar prácticamente a Amazon, o está para llegar, para que la gente pueda comprarlo ya de una manera más masiva o más fácil, ¿no? Ya sabéis que esa ventana es importante a día de hoy. Y bueno, pues básicamente cuenta mi historia a nivel profesional, salpicada con detalles personales, rodeada de miles de anécdotas y de miles de situaciones a nivel deportivo de esta trayectoria de noticias. Y bueno, sobre todo pues intentando, pues creo que la gente lo que me dice es que, bueno, que se quedan con ganas de saber algunos nombres que no aparecen, porque lo que sí he intentado es, bueno, pues evidentemente respetar las fuentes y no pisar ningún callo. Creo que prácticamente lo he conseguido al 95%. Y bueno, no sé, Roberto, qué pensará, pero creo que la gente lo que sí me dice, o el lector bueno, seguidor de baloncesto, pues que es un libro que se lee bien y que bueno, que tiene una lectura fácil y bueno, también creo que por los protagonistas que hay en el libro, pues son protagonistas que ahora mismo tienen mucho que ver en nuestro baloncesto, ¿no? Y que al final son el hilo conductor de todas estas historias que se cuentan de un oficio, pues en el que mucha gente piensa que esto es, ¿no? Pues tener un Pepito Grillo en el hombro que te va soplando cosas de un sitio y de otro, y nada más lejos de la realidad. Ojalá fuera tan sencillo. Se cuenta un poco pues todo lo que pasa entre bambalinas de muchas de las informaciones que yo he ido contando durante mi vida. Pues anunciar a las personas que están viendo esta tertulia y que están en el grupo de Facebook que el señor Chema de Lucas tiene la palabra, porque creo que va a haber un sorteo de uno de sus libros, me parece, ¿no? Sí, además está de camino ya para Lugo ese libro del sorteo. Además, está dedicado también. Bueno, vamos a hacer una pregunta que yo creo que no es difícil de acertar, pero yo tengo más de 1.500 camisetas en mi colección y tengo 2 del Río Breogán. De 2, podríamos decir, anotadores importantes de la historia de Breogán. 2 camisetas dedicadas, como este libro que está dedicado. Son 2 jugadores exteriores y bueno, pues quien acierte esos 2 jugadores, pues se lleva el libro. Una ayudita, nacionales, extranjeros, combinados, simplemente eso, una ayudita. No son nacionales los 2. Está claro. Ok, bien, más o menos bien. Volvemos a lo que estábamos, y gracias por el detalle, Chema, y mucha suerte con tu libro. Y Robert, volveremos al tuyo si te apetece dentro de unos días. Cuando vengas, si vas a venir por Lugo, pues haremos lo que haya que hacer antes, una promo. Ya para ir concluyendo, porque yo os había pedido 1 hora de tiempo y os estoy robando casi 1 hora y media, pero es que hablar de baloncesto con vosotros se pasa el tiempo solo. Por eso, disculpas, porque estamos dilatando de más, de verdad. Sobre todo con Mario. Sí, me está tocando mucho. Allá iba yo. Oye, 3 claves, vamos acabando. 3 claves por parte que tú opinas de Granada para conseguir la victoria. 3 claves. Pues mira, yo creo que va a ser muy importante el nivel de ritmo que le implante Pablo Pín, es decir, que se juegue a lo que quiere Covirán Granada y no a lo que quiera Breogán, y sobre todo ese acierto exterior por parte de los jugadores de Covirán Granada. Al final, Pablo últimamente está utilizando mucho el 4 y el 5 con Chitan y con Wiley. Le funcionó muy bien el año pasado en el partido de San Pablo frente al Real Betis, cuando tenía a Luke May y a Iriarte en pista, un Iriarte que prácticamente pasó desapercibido toda la temporada y en ese momento lo sacó. Y Luis Casimiro lo dijo en rueda de prensa luego, dice, no he sabido atacar la zona mixta que me ha puesto Pablo Pín. Entonces yo creo que va a depender mucho también de eso, de cómo los combos que utilice Pablo en el partido, y a partir de ahí también gestionar las emociones, porque va a ser un partido yo creo que más emocional que lo que se pueda vivir en la pista, básicamente porque Breogán sabe que se la juega
y Covirán también, pero Covirán con ese punto de tranquilidad, de sabiendo que, bueno, a pesar de perder o de ganar por menos de 6 puntos de diferencia, va a seguir teniendo oportunidades a lo largo de estas 3 jornadas frente al Madrid, muy complicado. Pero luego un Zaragoza que no se juega nada y Gran Canaria, en función de cómo llegue a la última jornada, sabiendo si es cabeza de serie o posible rival en playoff, a raíz de ahí, pues saber también controlar esa sobrecitación que por momentos puede ser muy buena, pero por otros momentos puede afectar al devenir del encuentro. Vamos con tres claves, Roberto, casi telegráficas. Yo para que el Breo gane tiene que anotar, tiene que tener buenos porcentajes. Y yo creo que ¿A cuántos puntos el partido? ¿A cuántos? Pues a pocos puntos, pero con buenos porcentajes. Y yo creo que si le entran los tiros, cuando los tiros entran, las defensas se fortalecen y el ritmo se adecúa, porque si fallan los tiros ya sale el contraataque del rival y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el control del juego va en virtud a los porcentajes y la cabeza. Hay que darse cuenta que este Brogan, cuando pudo anotar, le ganó incluso hasta el Barcelona. Paco. Mira, yo este tipo de partidos, porque ese partido a mí se me asemeja mucho a aquellos terroríficos, terribles, pero yo por la permanencia, que por el bien de todos ya no se disputan, ¿no? Los he visto de todos los colores, es decir, equipos que llegaban mucho más enteros y a un partido de estas características. En definitiva, que la presión existe, que Granada espera lo que espera, y es decir, que gane su equipo, incluso lo ven como más que factible, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que esa gestión de la que hablaba antes Mario va a ser muy importante, la gestión de todos estos nervios, de toda esta presión. Creo que va a ser fundamental el inicio del partido. Evidentemente, los porcentajes, como dice Roberto, en un equipo como el Brogan son fundamentales. Y después creo que llevar el partido, dices, ¿cuántos puntos? El Brogan necesita para ganar que el partido no se vaya por encima de los 70, esto es evidente. Porque más de esa anotación, ahí están los datos, va a ser casi imposible de conseguir. La verdad que tenéis que daros cuenta como televidentes que sois en este momento, lo que es hablar con Roberto Anidos, lo que es hablar con Mario, lo que es hablar con Paco Basanta, referentes, y Chema, que a mayores de ser un referente, cubre también el partido el sábado, que no lo habíamos dicho hasta ahora. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay muchos factores, ¿no? En un partido como este, creo que el factor emocional y el factor mental es un factor pivotante de cara a afrontar el partido. Luego ya, en lo táctico y lo técnico, pues bueno, creo que son dos equipos con dos ritmos totalmente distintos. Creo que jugando fuera de casa, el Río Breogán tiene que intentar hacer que el partido no le sea nada cómodo al Covirán Granada. Esto quiere decir que no juegue ni a muchas posiciones ni que se vaya por en torno a los 85, 88 puntos. Y luego, sobre todo, pues dos claves. Una, el control del rebote, es decir, cerrar bien el rebote defensivo, no permitir segundas oportunidades en rebote ofensivo de Covirán Granada, sobre todo con Cristiano Felicio, que es un auténtico titán en esas segundas opciones, y luego la defensa de la línea de 6,75. Creo que, estoy hablando de memoria, creo que en las derrotas del Covirán Granada se queda en 8,2 triples, mete 3 más en las victorias, 11,2 y por encima del 40%. Es un equipo que necesita ese caudal ofensivo desde la línea de 6,75 para sacar adelante los partidos. Por eso es clave cortar esa vía de anotación en la línea de 3 y luego, pues a nivel de ritmo, no dejarles correr. Paco, hoy es viernes, mañana noche o el domingo, ojalá tengamos la suerte de pensar en el triple empate, ¿no? Poder llegar a ese triple empate de final de temporada, ¿no? Mira, lo primero que va a pensar a la gente del Brogan si se consigue la victoria en Granada es que sigues vivo. Es lo primero, y a partir de ahí se abren, evidente muchas opciones. Una de ellas está claro que ese posible triple empate que puede producirse Granada, Obradoiro y Breogán. Y en este sentido, pues evidentemente lo que ocurra mañana en el Palacio de los Deportes de Granada
pues va a determinar el tema. Si a grandes rasgos, hablando de memoria, si no estoy ahora confundido, si el Breogán gana en Granada, el gran perjudicado en ese triple empate sería el Obradoiro, que sería siempre el último clasificado en ese triple empate, excepto que la victoria del Breogán se produjera por más de 21 puntos, que entonces sería el Granada el último ocupar ese triple empate. Es decir, el triple empate que ha beneficiado, sea cual sea el tema, sería el Breogán. Pero bueno, eso ya, digo, es una posibilidad, ¿no?, que existe entre otras muchas, porque aunque solo quedarán 3 jornadas, cuidadito, las últimas jornadas siempre hay algún resultado que nos rompe todos los papeles a los que llevamos las cuentas. Claro, es que eso iba yo a decir a Paco, ¿no? Que creo que en Granada puede haber una situación en la que estén tirando mucho de cuentas de la lechera, pero es que pensamos que Casademont Zaragoza, vale, no se juega nada, sí, se juega probablemente quedar lo más arriba posible para ver qué opciones tiene de Europa, ¿no? Es decir, es que al final... Y Zaragoza lo que se peleó este año para jugar en Europa, es decir, claro, quieren jugar en Europa. Por eso, es que al final, al margen de eso, ¿no? Pero como hablamos en otro sentido, ¿no? El Real Madrid va a jugar en este periodo de entreguerras, de playoff de Euroliga, pues con equipos de la zona baja. Pues oye, es que quién sabe qué puede pasar. Creo que hay que ir, ¿no? Como diría alguien de otro deporte, partido a partido, más que nunca. Y creo que ese es el momento y bueno, que gane el mejor el sábado. Acordaros el año pasado, Real Madrid-Betis, William Goss mete a falta de 6 segundos la canasta que mantiene a Granada y hunde al Betis. Y luego el tapón allá Montero. Un Madrid-Betis, claro. O sea, bueno, todo puede pasar. Bueno, pero es que Granada está en la situación de Betis del año pasado. Es decir, Betis ganando uno de los últimos 3 partidos que le quedaban se salvaba y al final perdió los 3. Y Covirán al revés, Covirán ganó los 3 últimos. Claro, un Betis que se las prometía muy felices después de ganar en Girona con una exhibición de la remontada que hicieron. Claro, y luego, pues en ese ras final, pues se dejaron la salvación. Claro. Como veis, una charla de baloncesto puro. Empezamos. Nos hemos tirado más de hora y media, señores. Un auténtico placer y muchísimas gracias. Pero el partido creo que lo merecía y todo lo que fue derivando el partido a conversaciones propias de este deporte que tanto queremos, que es el básquet. Mario, un placer grande. Saludos para Granada y que tengáis mucha suerte la semana que viene en adelante. Vale, que vaya todo muy bien. Vale. Un saludo para todos, encantado de conocer y haber charlado un rato con vosotros y ojalá vayan muy bien este sábado, vaya mañana muy bien el partido y bueno, lo siento, José, lo que pueda pasar. Robert, un abrazo muy grande, como siempre. Gracias por estar ahí, referente. Muchas gracias, Roberto. Nada, el placer es mío y de estar con vosotros y de hablar de básquet siempre. Paco, una pertiña grande, como se dice en estos casos, y que siga siendo una de las luces que sigue iluminando el tema del básquet en Lugo, no solamente el baloncesto. Bueno, ahora ya digamos a una marcha menor. Pero lez. Todo hay que dar, pero bueno, para mí siempre es un lujo. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado a esta tertulia, poder charlar con Mario, con Chema y con Roberto. Es para mí un honor, o sea que muchas gracias. Un plantel de lujo. De hecho, en lo que es en redes teníamos más de 10.000 personas que han visto esta promo, simplemente una promo, por lo cual confío que les haya gustado y que no hayamos decepcionado a estas personas. Y nuestro faro dentro de la comunicación al que recurrimos tantas veces y que confiemos que sigas siendo tan cuidado en tu información y que siempre sea igual de verídica porque eso va en tus genes. Chema. Nada, que ha sido un placer estar con vosotros y bueno, que me voy rápido a seguir haciendo los deberes, que tengo mucho tajo para mañana. Que no me lo pongan muy difícil los dos equipos, pero bueno, que gane. Confío que no. Ya para acabar, recordad que ayer cuando quedaba con cada uno, la última ya de las conversaciones, ¿cuánto dura? 45, una hora. 45, una hora. Pues gracias por habernos regalado otros 45 minutos a la gente que nos gusta tanto el baloncesto. Un abrazo para todos y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.